La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor les da la bienvenida al podcast La Voz contra el Dolor, un podcast donde expertos compartirán información relevante con todo lo relacionado al dolor. Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Sebastián Aguiar Rosas. Soy algólogo intervencionista egresado del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema interesante, y ese tema es la neuralgia postherpética. La neuralgia postherpética es la complicación a largo plazo más común del virus de la varicela zoster, que, como ya sabemos, este virus es un virus de DNA, el cual causa la varicela durante la niñez. Posteriormente, este virus, una vez que actúa el sistema inmunológico, se va a encontrar inactivo en las neuronas sensoriales, y es importante mencionar que pacientes de edad avanzada con compromiso del sistema inmunológico, como son pacientes diabéticos o pacientes oncológicos, una vez que sufren un estrés físico secundario a alguna patología o inclusive estrés psicológico, estos pudieran presentar una reactivación del virus en la forma del herpes zóster. Y la incidencia del herpes zóster a nivel mundial es alrededor de un 15 a un 30%. Entonces vemos que son datos importantes. Y bueno, este virus, una vez que está activado, va a sufrir una replicación y va a viajar a través de los axones hasta llegar a la piel, en donde se va a manifestar primero como un dolor lacinante, acompañado de disestesias, puede ser un dolor urente o inclusive alodinia, y 2 o 3 días más tarde aparece un exantema. En general, este exantema va a estar formado por grupos de vesículas sobre una base eritematosa. El sitio suele corresponder al área de distribución de uno o varios dermatomas adyacentes a la región torácica o lumbar afectada, o inclusive la región facial, aunque también se han descrito lesiones satélite que pueden ser fuera de estos dermatomas afectados. Las lesiones características son unilaterales y generalmente no cruzan la línea media del cuerpo. El área de la lesión va a presentar, aparte de la lesión cutánea, hiperestesia, dolor, que puede llegar a ser muy intenso. Las lesiones suelen seguir formándose durante alrededor de 3 a 5 días. Y generalmente en estas etapas los pacientes son tratados por parte de servicios de medicina general, medicina familiar o inclusive dermatología. En estas etapas generalmente son tratados con medicamentos tópicos y otros fármacos como el aciclovir, famciclovir, valanciclovir, entre otros. Algunas veces también analgésicos. Y el cuadro clínico suele resolverse entre 2 a 6 semanas. Cuando hablamos de una neuralgia postherpética, estamos hablando de un dolor que se va a caracterizar por persistir 3 meses posterior al inicio de las lesiones dermatológicas. El dolor permanece en los dermatomas afectados previamente por el rash, y muchas veces va a mantener las mismas características, es decir, el dolor lacinante, urente, parestesias, alodinia, disestesia e hiperalgesia. Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de la neuralgia postherpética existen factores de riesgo, como es la edad. Mientras más edad tenga un paciente, es más propenso a desarrollar neuralgia postherpética después de padecer herpes zóster. También pacientes que presentan dolor muy severo cuando tienen las lesiones cutáneas tienen un riesgo aumentado, y también la severidad de las lesiones cutáneas. Mientras más severas sean estas lesiones, se ha visto que son pacientes que están más propensos a padecer neuralgia postherpética. Ahora, en un estudio realizado por Hicks en el 2018 también se encontró una historia familiar como un posible factor de riesgo. Cuando hablamos sobre el diagnóstico de la neuralgia postherpética, a pesar de que existen pruebas serológicas, pruebas de líquido cefalorraquídeo, estas pueden llegar a ser muy costosas y cuentan con una sensibilidad y especificidad realmente deficientes. Realmente el diagnóstico aquí, vamos a tener pacientes ya con un antecedente de herpes zóster previo que van a seguir con el dolor. Durante la exploración física podemos encontrar en estos pacientes cicatrices en las regiones afectadas por las lesiones cutáneas previas,
También estas áreas generalmente se van a acompañar de hipersensibilidad, hipoestesia, alodinia, datos de dolor neuropático e inclusive disfunción autonómica como sudoración en los dermatomas que están afectados. Cuando hablamos sobre el tratamiento de la neuralgia postherpética, primero que nada mencionar los tratamientos farmacológicos recomendados por la Academia Americana de Neurología, la NEUPSIG, y la Federación Europea de Sociedades Neurológicas. Todas ellas recomiendan el uso de antidepresivos tricíclicos, gabapentinoides como la pregabalina, gabapentina, y manejo tópico con parches de lidocaína al 5% o capsaicina en países en donde se encuentran disponibles. Todos estos como recursos de primera línea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una cantidad importante de los pacientes con neuralgia postherpética son adultos mayores y es sumamente importante titular de manera cuidadosa estos fármacos para evitar efectos secundarios. La Academia Americana de Neurología recomienda también como primera línea el uso de opioides mayores y las otras dos sociedades médicas hacen esta recomendación como segunda línea. Otras terapias con evidencia positiva pero limitada incluyen el uso de antagonistas de los receptores NMDA como la ketamina, inhibidores de la recaptura de serotonina y adrenalina y los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. También importante mencionar que se han hecho estudios en donde se combinan estos fármacos, ya sea antidepresivos tricíclicos con gabapentinoides o antidepresivos tricíclicos con opioides mayores, y en muchos de ellos se ha encontrado que tienen respuesta más favorable versus terapia con un solo fármaco. Bueno, a pesar de contar con todos estos tratamientos orales y tópicos, puede resultar insuficiente para el manejo de estos pacientes y muchas veces es necesario hacer uso de técnicas de intervención. Se han descrito múltiples procedimientos, todos con niveles de evidencia variables. Sin embargo, podemos comenzar de procedimientos menos invasivos a los más invasivos. Se ha descrito la inyección subcutánea de 100 a 200 unidades de toxina botulínica de 1 a 2 centímetros en la región afectada, mostrando resultados favorables. El uso de electroestimulación nerviosa transcutánea o TENS de alta frecuencia por 30 minutos de 4 a 8 semanas en conjunto con tratamiento farmacológico también ha demostrado resultados favorables en algunos estudios. Otras opciones incluyen el uso de triamcinolona intralesional, esquema de 3 inyecciones con intervalos de 2 semanas, también ha mostrado mejoría a las 6 a 12 semanas. Y bueno, también es importante tener en cuenta que el sistema nervioso simpático pues juega un papel importante en la sensibilización de vías aferentes nociceptivas y podría ser un mediador importante en la neuralgia postherpética. Por tal motivo, se ha propuesto el bloqueo del ganglio estrellado como una técnica intervencionista en pacientes con dolor localizado en la región facial. Los estudios realizados pues han mostrado resultados favorables. Técnicas más invasivas podrían considerarse en ciertos pacientes como la radiofrecuencia pulsada del ganglio de la raíz dorsal. En general, aquí lo que se hace es generar un campo electromagnético, el cual podría causar cambios axonales y alteraciones en ciertos neurotransmisores, los cuales podrían ayudar a mediar el dolor en estos pacientes. En la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se ha demostrado una mejoría en escalas de dolor, mejoría en salud mental y calidad de sueño. El efecto ha sido variable entre 2 a 6 meses y sin realmente un número importante de efectos secundarios. También se han descrito técnicas regionales como el bloqueo paravertebral para alivio del dolor a corto plazo. Y también se ha utilizado este mismo bloqueo con la finalidad de prevenir neuralgia postherpética en pacientes con dolor agudo por herpes zóster con resultados positivos. En casos de dolor refractario al manejo ya comentado, se han propuesto procedimientos como el uso de estimulación periférica con éxito para dolor torácico y supraorbitario. También en pacientes con neuralgia postherpética, de manera interesante, han mostrado tener niveles de interleucina 8 elevados en el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto un posible mecanismo antiinflamatorio por medio del uso de metilprednisolona por vía intratecal. En 3 ensayos controlados aleatorizados se mostró una disminución en escalas de dolor en hasta un 50%. Sin embargo,
La seguridad de este procedimiento es dudosa, ya que podría existir una neurotoxicidad secundaria a los conservantes encontrados en la metilprednisolona. Este procedimiento debe usarse como un último recurso o uno de los últimos recursos, tomando esto en cuenta. La estimulación de cordones posteriores se ha utilizado con resultados prometedores en pacientes con dolor crónico secundario a neuralgia postherpética. Generalmente se realiza un periodo de prueba previo a la colocación del estimulador permanente. A pesar de que ha mostrado resultados positivos en varios estudios, es una técnica que puede resultar poco factible en nuestro medio, ya que a corto plazo es un tratamiento muy costoso. Se ha visto que a la larga, cuando se compara el costo que este tiene versus el uso de fármacos, parches, etcétera, sí llega a tener una disminución, pero a corto plazo la verdad es que el costo es muy elevado y por eso muchas veces resulta un poco difícil de colocar. También se han realizado reportes de casos exitosos con el uso de alcohol absoluto por vía intratecal, es decir, realizar risolisis para dolor refractario secundario a neuralgia postherpética. Sin embargo, su uso debe de ser individualizado, ya que nuevamente los efectos adversos pueden llegar a ser graves y permanentes. Por último, se ha documentado el uso de la adriamicina o doxorubicina, que es un inhibidor de la topoisomerasa 2 y un fármaco que se utiliza para tratamientos oncológicos para su administración en el ganglio de la raíz dorsal. En estos estudios se ha demostrado que estos pacientes muestran una analgesia hasta los 6 meses posteriores a su intervención. Y bueno, con esto me gustaría comentar que el tratamiento de la neuralgia postherpética representa un desafío para el médico tratante o algólogo tratante. Los síntomas pueden llegar a ser difíciles de tratar y el dolor puede persistir por periodos prolongados, inclusive toda la vida del paciente. La neuralgia postherpética es un padecimiento que puede llegar a ser incapacitante y es sumamente importante plantearle al paciente y a sus familiares metas realistas. Hasta un 43% de los pacientes con este padecimiento pueden desarrollar ansiedad o depresión y un abordaje multidisciplinario es necesario en la mayoría de los casos. Para lograr una mejoría en la calidad de vida de los pacientes con neuralgia postherpética, es importante no solo manejar a estos pacientes con fármacos, sino también hacer uso de técnicas intervencionistas y en muchas ocasiones no solo un procedimiento para obtener resultados favorables. Y bueno, esto sería todo. Agradezco por su tiempo y me despido.